Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de charlas de INIJUNAL. Mucho gusto, soy Juliana Sánchez, una de las coordinadoras del grupo y pues en este día estaremos inaugurando el ciclo de reumatología con el tema de síndrome antifosfolípido. ¿Listo? Entonces, con nosotros estarán los expositores Jimmy Sánchez, Andrés Santoyo y Jorge Gómez. Espero la disfruten. Listo. ¿Me escuchan bien ahí todos? Sí se escucha bien. ¿Se escucha bien? Listo, vale. Entonces, primero que todo, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí participar en estas charlas. Me parece que el ejercicio académico es bastante interesante y muy bueno para quienes aún estamos en el pregrado y también para los que llevan un poco más adelante porque les permite recordar algunas cosas de lo que vieron antes. Iniciando este ciclo de charlas de enfermedades reumatológicas, el tema que hoy abordaremos será el síndrome antifosfolípido. Participamos Jimmy Alexander Sánchez de octavo semestre, Jorge Gómez de séptimo semestre y yo, Andrés Santoyo, de octavo semestre también. La siguiente, por favor. Listo, la charla la hemos dividido en estas partes. Vamos a empezar contando un caso clínico que tiene bastante de la clínica característica de este síndrome, es lo que se llama un caso de libro. Continuaremos con las definiciones, hablaremos un poco de la epidemiología de esta enfermedad, la fisiopatología, ahondaremos en las manifestaciones clínicas en cada órgano y sistema que tiene esta enfermedad y finalizaremos con el diagnóstico y tratamiento y con el desenlace clínico y unas palabras finales. Siguiente, por favor. Bueno, entonces nuestro caso clínico comienza con una paciente femenina de 38 años de edad quien acude a consulta por desorientación, trastornos en la memoria y úlceras en miembro inferior izquierdo. Posteriormente, aparece una afasia motora y una hemiparesia izquierda con predominio de la región braquial. Hasta este momento, hasta este punto, algunos se puede aventurar a dar un diagnóstico o a decir cuál sería su impresión diagnóstica en este momento. Bueno, parece que hoy no hablan mucho. Entonces, dentro de los diagnósticos que uno podría tener con este caso, pues por el motivo de consulta y por la aparición de estas úlceras, uno piensa evidentemente que algo está pasando en la circulación de esta mujer, algo que le está afectando el cerebro y que le está afectando pues también a nivel cutáneo y muscular. Entonces, claro, estamos hablando de síndrome antifosfolípido, pero también debemos tener en cuenta otras trombofilias, deficiencias en los factores, deficiencias en la proteína C, en la proteína S, que también nos pueden producir cuadros similares. O incluso puede ser que estas sean las manifestaciones también en ocasiones de diabetes mal controladas que, como ustedes saben, afectan los nervios, afectan a nivel neurológico, también a nivel central, y que, claro, también producen úlceras y manifestaciones cutáneas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces continuando con el caso clínico, dentro de los antecedentes tenemos que nuestra paciente a la edad de 10 años tuvo un cuadro de dolor e inflamación articular en las rodillas, en el tobillo y en la muñeca. Esto fue interpretado en aquel momento como una fiebre reumática, por lo que se inició tratamiento con penicilina benzatínica cada 28 días y antiinflamatorios para el manejo del dolor. Ese tratamiento fue utilizado durante 3 años hasta que aproximadamente a la edad de los 14 años la paciente manifiesta una pérdida de peso considerable. En ese momento los médicos que la atienden consideran que puede haber una enfermedad reumática de base y por tanto interconsultan con el servicio de reumatología pediátrica, quienes diagnostican un lupus eritematoso sistémico y le inician tratamiento con dosis altas de esteroides hasta el mantenimiento de 5 miligramos de prednisona, con lo que se mantuvo asintomática. Adicionalmente, la paciente nos refiere que tiene a nivel ginecobstétrico antecedentes de 3 gestaciones, ninguno de los cuales llegó a término por un aborto espontáneo y 2 abortos inducidos por muertes fetales a las 20 semanas de gestación aproximadamente. Siguiente, por favor.
Debido a los antecedentes de nuestra paciente y al cuadro clínico que manifestaba, los médicos que la atendieron en este momento deciden ordenar una serie de exámenes de laboratorio, entre los cuales resaltan unos anticuerpos anticardiolipinas positivos, 28 unidades por mililitro, un factor reumatoide negativo, anticuerpos antinucleares negativos, unas serologías para sífilis y VIH negativos, un Doppler carotidio y vertebrovascular normal, y un ataque de cráneo que mostraba marcados signos de atrofia cortical y múltiples imágenes hipodensas compatibles con infartos cerebrales y una ligera dilatación ventricular. Como ya dije, al final de esta charla vamos a ver en qué terminó el caso de esta paciente. La siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a empezar con las definiciones. El síndrome antifosfolípido era conocido previamente como el síndrome de Hughes, ya que fue el doctor Graham Hughes quien lo describiera hacia el año de 1982 ante la Sociedad Británica de Reumatología, al presentar el caso de una paciente de 16 años sin enfermedades de base que mostraba anticuerpos contra los antifosfolípidos de membrana. El doctor Hughes hizo una observación de este grupo de pacientes que tienen esos anticuerpos y se dio cuenta que en ellos los eventos trombóticos y en el caso de las mujeres los eventos obstétricos adversos eran mayores. Sin embargo, el interés por los anticuerpos antifosfolípidos inició mucho tiempo atrás cuando el doctor Ullmann en Alemania describió hacia el año de 1928 la relación que había entre serologías positivas para sífilis en pacientes con lupus eritematoso sistémico. En ese momento él no podía entender a qué se debía eso, pero sospechaba que había algo en la sangre específicamente de estos pacientes que producía esa positividad, porque a pesar de que se les instauraba el tratamiento adecuado para la supuesta sífilis que tenían, los anticuerpos y las pruebas continuaban saliendo positivas. Fue hasta 1943 que los doctores Coburn y Moore estudiaron las proteínas presentes en el plasma de pacientes con lupus y demostraron por medio de electroforesis que había una gamma globulina que estaba generando reacciones falsamente positivas en este grupo de pacientes cuando se les aplicaba la prueba de sífilis. Para ese momento ya se sabía que la infección sifilítica tenía dos tipos de anticuerpos o producía dos tipos de anticuerpos. Unos eran las reaginas que se unen al antígeno lipídico y el otro es el anticuerpo propiamente que va dirigido y que inmoviliza y destruye el treponema pálido. En base a esto, los investigadores Nelson y Meyer crearon la prueba de inmovilización treponémica o TPI y concluyeron que esta prueba de inmovilización solamente es positiva en aquellos pacientes que en verdad hayan tenido sífilis. Así pues, entonces se dieron cuenta de que las serologías que presentaban estos pacientes con lupus eran falsamente positivas porque ellos en realidad nunca habían tenido esta enfermedad, por lo menos en el grupo que ellos estudiaron. Esto motivó a que hacia 1952 el doctor Haserik estudiara este grupo de pacientes y demostró que incluso en muchos de estos pacientes la serología falsamente positiva precedía la aparición del lupus. El doctor Haserik describió que incluso en un paciente 10 años antes de que empezara a tener síntomas, ya tenía una serología falsamente positiva, lo cual indica que desde hace mucho antes de que empiece la enfermedad, ya tienen anticuerpos circulando en la sangre, anticuerpos contra los fosfolípidos. Este artículo que publicó el doctor Haserik, en el cual mostraba de que la serología falsamente positiva precedía al lupus, marcó un punto importante en la historia del lupus, tanto así que hacia el año de 1971 hizo parte de los criterios diagnósticos de lupus, es decir, hacia los años 70, uno de los criterios para diagnosticar lupus era tener serologías falsamente positivas cuando se aplicaban pruebas treponémicas. Sin embargo, con el posterior estudio que hizo el doctor Graham, que ya mencioné, el doctor Graham Hughes, se llegó a la definición actual que se tiene, que es la de un síndrome autoinmune caracterizado por trombosis, tanto arterial como venosa, y complicaciones o morbilidades durante el embarazo que pueden ser pérdidas fetales, abortos espontáneos, partos prematuros o restricción del crecimiento uterino. Todo esto en presencia de anticuerpos antifosfolípidos elevados con una salvedad de la que ya voy a hablar en unos minutos. También podemos clasificar el síndrome antifosfolípido dependiendo de la forma en que aparezca en primario o secundario. El síndrome antifosfolípido primario es aquel que aparece cuando no hay ninguna otra enfermedad o desencadenante de base, es decir, es aquel que se presenta en pacientes previamente sanos. Aproximadamente en un 30-40% de los casos debutan con un síndrome antifosfolipídico primario.
El síndrome antifosfolípido secundario, como su nombre lo dice, ya es secundario a otras enfermedades de base, principalmente enfermedades reumatológicas. Entre ellas, las que más se asocian son el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide y la dermatomiositis. Otras causas o otros motivos por los cuales aparecen anticuerpos antifosfolípidos son las infecciones, especialmente las infecciones por VIH, por hepatitis tanto B y C y por malaria. También se ha visto que algunas neoplasias, especialmente neoplasias hematológicas, generan aumentos en lo que es el anticoagulante lúpico y algunos medicamentos también producen anticuerpos antifosfolípidos. Entre esos medicamentos los que más se han asociado son la procainamida y la clorpromazina. Ahora bien, atendiendo a la fisiopatología de esta enfermedad, podemos definir el síndrome antifosfolípido en tres categorías, podemos clasificarlo en tres categorías. El primero es el síndrome antifosfolipídico trombótico, que es el clásico, el que usualmente se presenta en la clínica, y como su nombre lo dice, se caracteriza por trombosis tanto a nivel arterial como venoso en los distintos órganos, con las manifestaciones clínicas de las que ya hablaremos más adelante. El otro es el síndrome antifosfolípico obstétrico. Este, pues, evidentemente se presenta en mujeres embarazadas y algo interesante sobre este síndrome obstétrico es que no requiere que haya un evento trombótico previo. Es decir, cuando hay un evento trombótico que impida o que vuelva anómala la circulación en la placenta, evidentemente se van a producir problemas fetales que van a desencadenar en la muerte. Sin embargo, se ha visto que en el síndrome antifosfolípico obstétrico no es necesario que hayan estos coágulos obstruyendo la circulación fetal, la circulación placentaria, sino que el mismo anticuerpo, los mismos anticuerpos reaccionan contra los tejidos del feto, ocasionando alteraciones y anomalías que terminan con la inviabilidad del parto y de la gestación. El otro síndrome que tenemos es el síndrome antifosfolípico catastrófico, que afortunadamente se presenta en menos del 1% de los pacientes con síndrome antifosfolípico, porque su mortalidad puede llegar hasta el 50%. Este síndrome antifosfolípico catastrófico fue descrito en el año de 1992 por el doctor Ronald Acherson, por eso se le llama también el síndrome Acherson, y si bien su frecuencia es baja, como vimos, la mortalidad es extremadamente alta. Y muchos pacientes debutan de nuevo con un síndrome antifosfolípico catastrófico, hasta un 30%. ¿Eso qué quiere decir? Que una tercera parte de los pacientes con síndrome antifosfolípico van a empezar o van a debutar con esta enfermedad y muchos de ellos, más o menos la mitad, van a morir. Por lo cual es muy importante estar pendientes desde la clínica de las manifestaciones que esos pacientes puedan tener. Usualmente los órganos que más se afectan son el corazón, el cerebro, los riñones y los pulmones. El problema con este síndrome antifosfolípico es que afecta a los pequeños vasos, es decir, afecta a la microvasculatura y genera daños que pueden, en cuestión de días, conducir a un fallo multiorgánico con la eventual muerte. Y luego tenemos el síndrome antifosfolípico seronegativo, que suele ocurrir o es más visto en las mujeres embarazadas, y esto ocurre debido a que, por un lado, los anticuerpos antifosfolípidos se consumen con el paso del tiempo, lo cual hace que en determinado momento, cuando yo voy a tomar la muestra de plasma, obtenga una prueba negativa. También porque los títulos de anticuerpos antifosfolípidos disminuyen cuando se hacen tratamientos con corticoides, que son empleados frecuentemente en el embarazo para inducir la madurez pulmonar. Adicionalmente, en algunas pacientes, cuando tienen síndrome nefrótico, hay una disminución en los niveles de esos anticuerpos, lo cual se cree que es por una pérdida urinaria de las inmunoglobulinas de tipo G, por disminución en la síntesis o aumento de su catabolismo. Y claro, también hay que tener en cuenta que otra causa de falso negativo sería una mala técnica en la cual aún hayan plaquetas en la muestra de plasma, lo cual nos va a dar un resultado alterado, por lo cual es importante contar con un equipo de laboratorio adecuado y con personal que idealmente ya tenga experiencia en este tipo de pruebas y en este tipo de interpretaciones. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la epidemiología. Se estima que la incidencia del síndrome antifosfolípido es de 5 por cada 100.000 personas y la prevalencia es de 40 a 50 por cada 100.000 personas. Adicionalmente, los anticuerpos antifosfolípidos se hallan elevados frecuentemente en personas de edad avanzada, usualmente mayores de 60 años, por lo cual hay que interpretar con cuidado estos resultados y sobre todo interpretarlos a la luz de la clínica del paciente, porque puede ser que tenga los anticuerpos antifosfolípidos elevados, pero que no tenga nada de la clínica. También se ha visto que el 5% de las personas sanas, es decir, que no tienen enfermedades de base ni desencadenantes, tienen anticuerpos antifosfolípidos, pero también en algunos casos se asocian con infecciones y malignidad, como ya dijimos antes.
Se sabe también que las mujeres, especialmente las mujeres jóvenes, tienen positividad para esos anticuerpos en un 9% de los casos sin que hayan presentado todavía eventos trombóticos. Adicionalmente, se ha visto que en pacientes con lupus un 30-40% van a tener positividad para estos anticuerpos, pero solamente un 10% van a desarrollar síndrome antifosfolípido. La incidencia, como al igual que el resto de enfermedades autoinmunes, es mayor en mujeres, especialmente en mujeres entre los 18 y los 40 años, en términos o en proporciones de 5-1. También se ha visto que está presente en niños, especialmente de 6 a 8 meses, donde las manifestaciones trombóticas son más severas y la mayoría de casos no están asociados a enfermedades reumáticas. Algo que también se ha observado o que han observado los investigadores obstetras es que los anticuerpos antifosfolípidos están presentes en un 10 a 15% de pérdidas durante el embarazo sin que la madre haya manifestado eventos trombóticos previos. Asimismo, se ha visto que hasta en un 13% de pacientes con accidente cerebrovascular están presentes estos anticuerpos, lo mismo que en los pacientes que han sufrido infarto de miocardio, en quienes hasta en un 11% tienen positividad para estos anticuerpos. Y lo mismo sucede con los pacientes que tienen trombosis venosa profunda, quienes hasta en un 10% manifiestan positividad para estos anticuerpos. Entonces, como ya vimos, es una enfermedad que es frecuente entre pacientes con enfermedades reumáticas, pero que también puede surgir de nuevo, por lo cual es importante estar muy pendientes de los cuadros clínicos, de los que hablaremos más adelante. A continuación, mi compañero les va a hablar sobre lo que es la fisiopatología para entender más por qué se producen estos anticuerpos y la clínica que se genera. Dale, Jorge. Muchas gracias, Andrés. Bueno, vamos a continuar con un breve contexto de la fisiopatología de la enfermedad. Sabemos que es una enfermedad que da trombofilia y se caracteriza por trombosis y complicaciones en el embarazo. Hay un papel central de varias células en esta fisiopatología y vamos a tener a los monocitos, las plaquetas y el endotelio como generadores de un estado trombogénico y un estado que queda como la patadita, ¿no? El segundo hit, que va a ser la activación del complemento, interacción con factores de la coagulación y otros estados procoagulantes que nos va a terminar desencadenando la trombosis. Entonces, en las células endoteliales y en los monocitos hay un anticuerpo fundamental de los anticuerpos antifosfolípidos, que es el anticuerpo contra la beta-2 glicoproteína 1. Esta activación este anticuerpo que va contra la beta-2 glicoproteína lo que hace es promover la adhesión celular en el endotelio y en macrófagos. En el endotelio promueve la activación de moléculas como la S-lectina, como molécula de adhesión celular vascular tipo 1, y aumenta la expresión de factor tisular, que recordemos que en la cascada de la coagulación pues es la parte inicial que se desarrolla, que tiene un papel fundamental este factor. Aumenta esta producción y en las plaquetas lo que va a aumentar es la producción de la glicoproteína 2B3A y la síntesis de tromboxano. Entonces, si juntamos estas tres activaciones, pues vamos a tener un estado protrombogénico, porque vamos a tener un aumento del estado procoagulante por la acción del tromboxano 2 y vamos a tener una marginalización de las células por aumento de las moléculas de adhesión y por un aumento en el factor tisular. Antes se creía que la inflamación no tenía un papel fundamental en este síndrome. Sin embargo, algunos estudios recientes con ratones muestran un rol fundamental en la activación del complemento para que se dé la trombosis y en las pérdidas fetales inducidas por el síndrome antifosfolípido. Y esto es concordante con el hallazgo de depósitos de fragmentos de C4b y C3b que se encuentran en las placentas de las mujeres que padecen este síndrome. Entonces, que se propone que después de la activación de estas tres células, un estado procoagulante inducido por el tromboxano A2 y el factor tisular, hay un segundo hit, que es el que cierra este bloque, este bucle, y desencadena la trombosis. Y este segundo hit es la activación del complemento. Adicionalmente, los anticuerpos también tienen interacciones con los factores de la coagulación, como por ejemplo
con la protrombina, con el factor 10, con la proteína C activada, con la plasmina, y lo que hacen es dificultar la inactivación de los factores procoagulantes y de la fibrinolisis. Entonces tenemos todo para que se den los trombos. Y adicional a esto, que muchos de los pacientes que tienen un síndrome antifosfolípido tienen unas causas adicionales que desencadenan problemas procoagulantes, como por ejemplo factores de riesgo cardiovascular, inflamación, estrógenos, y pues terminamos desencadenando la trombosis. Ahora, ahondemos un poquito más en cómo funcionan estos anticuerpos y cómo funciona la fisiopatología de la enfermedad. Entonces vamos a tener en un estado inicial la producción de anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1. ¿Qué hace la beta 2 glicoproteína 1? Cuando está en anticuerpos es una proteína plasmática, o sea, está en el plasma, y cuando le llegan los anticuerpos lo que hace es dimerizarse. La beta 2 glicoproteína dimerizada tiene una mayor afinidad por los fosfolípidos de la membrana, y cuando se une a los fosfolípidos de la membrana, iniciando por el fosfolípido de los endotelios, lo que hace es regular a la alza las moléculas de adhesión de las que ya habíamos hablado, especialmente la S-lectina, y además aumenta la producción o la expresión del factor tisular. Adicional a esto, que la unión del anticuerpo con la glicoproteína beta 2 inhibe al inhibidor del factor tisular. También reduce la proteína activada y activa el complemento. Entonces, tenemos las tres cosas para que sea un estado procoagulante. Ahora, si nos vamos como después de la activación de eso, ¿qué ocurre? Pues vamos a tener tres cosas importantes. Primero, las plaquetas también se activan por el anticuerpo antifosfolípido, producen la glicoproteína 2B3A. Recordemos que la glicoproteína 2B3A es el receptor para el fibrinógeno, y si aumentamos su expresión, pues se va a formar más fácil ese tapón plaquetario. Además, parece que la activación de las mismas plaquetas lo que hace es promover la conexión o una retroalimentación positiva de los anticuerpos antifosfolípidos con el endotelio. Entonces, no solamente es endotelio plaqueta, sino endotelio, plaquetas, endotelio, y se va creando este bucle para terminar al final en la trombosis. También tenemos una activación de neutrófilos y monocitos. En los monocitos se va a aumentar el factor tisular, como ya lo habíamos presentado, y a los neutrófilos va a inducir la neptosis. Recordemos que la neptosis son estas trampas de neutrófilo que se producen cuando se destruyen y liberan sus fibras de ADN y crean como una malla. Eso ocurre en este síndrome. Adicionalmente, tendremos eventos, por ejemplo, en el endotelio, en la microvasculatura, y podríamos entenderlo como el síndrome microtrombótico antifosfolípido, que lo que hace es elevar a la alza moléculas de mTOR. El mTOR es un factor, un factor metabólico que cuando se expresa en altas concentraciones, pues induce vasculopatías, y eso explica un poquito eso explica un poco las manifestaciones clínicas o el espectro clínico de la trombosis que se da en la microvasculatura. Recordemos que esta es una enfermedad que da trombosis en arterias, en venas y en la microvasculatura. Y ahora, para concentrarnos un poquito más en la parte gestacional, pues se proponen como varios mecanismos por los cuales el síndrome antifosfolípido te puede dar pérdidas fetales, especialmente antes de las 10 semanas. Sin embargo, como ya hemos visto y como vemos en el caso clínico, esto no es muy rígido. Pero dicen antes de las 3 semanas porque hay una disrupción endotelial mediada por el complemento, especialmente, que altera la función del trofoblasto. Y esto facilita como microtrombosis que se ven en el síndrome durante el embarazo. Entonces hay un aumento de las microtrombosis, y como el trofoblasto en el inicio llega para implantarse, si comenzamos a hacerle trombos desde que se implantó, pues se van a ver pérdidas recientes. Además, los anticuerpos antifosfolípidos reducen la producción de hormona gonadotropina canónica humana.
Recordemos que no solamente sirve para, para saber si una mujer está embarazada o no, sino que esta es producida por el cincito trofoblasto y esta hormona promueve el mantenimiento del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es necesario en el inicio del embarazo para mantener los niveles de progesterona estables. Y la progesterona lo que promueve es el revestimiento de vasos gruesos en el útero para que dé un buen sostén nutricional al feto. Entonces, si disminuimos la producción de hormona gonadotropina, disminuimos el aporte sanguíneo que se le tiene al paciente y adicionalmente creamos un estado protrombótico con microorganismos, pues explicaría por qué hay esas complicaciones y por qué hay una pérdida del feto antes de las 10 semanas o en general como que tienen complicaciones. Y sumado a estas tres cosas con la activación del endotelio y como que todo el cuadro que hemos explicado, pues que vamos a tener inflamación, vasculopatías, trombosis y complicaciones en el embarazo. Entonces ahora vamos a hablar un poquito más de la clínica como para enfocar esta fisiopatología. Listo, entonces, para empezar hablando de la clínica, quisiera como comenzar diciendo que ante todo es importante la sospecha. ¿En quién debo yo sospechar un síndrome antifosfolipídico? Debo sospecharlo en todo paciente que tenga eventos trombóticos recurrentes, que no tengan otra explicación, es decir, que no tenga ni neoplasias, que no haya estado postrado en cama mucho tiempo, es decir, nada que me explique esos trombos. En esos pacientes yo debo empezar a sospechar que debe estar pasando algo en su circulación, que hay algo que está desencadenando ese evento trombótico. Máximo aún si se trata de pacientes o de mujeres jóvenes, de mujeres con enfermedades reumáticas de base, aunque como ya vimos hasta la mitad de los casos se presenta sin que hayan enfermedades de base. Y también debo sospecharlo en toda mujer que tenga desenlaces adversos obstétricos a repetición, es decir, que tenga constantes pérdidas fetales, constantes abortos o incluso que tenga partos prematuros por preeclampsias severas. ¿Por qué? Porque todo esto me va a indicar a mí o me va a orientar a mí hacia una patología de este tipo que sería el síndrome antifosfolipídico. Dentro de las manifestaciones más comunes tenemos la trombosis venosa profunda en un 32% de los casos, la trombocitopenia en un 22%, esta manifestación cutánea que es el lívido reticularis en un 20% de los casos y el ACV en un 13% y el embolismo pulmonar en un 9% de los casos. Entre los eventos trombóticos hay que resaltar que estos eventos ocurren con mayor frecuencia en las venas que en las arterias, principalmente en las venas profundas de los miembros inferiores. Otras venas que también se afectan son las venas hepáticas, las venas pélvicas, las venas renales e incluso la vena cava inferior cuando el trombo es lo suficientemente grande. Cuando ocurre a nivel arterial, lo que más se suele afectar es la circulación cerebral, como vimos en el caso de nuestra paciente, pero también se pueden alterar o obstruirse las arterias mesentéricas, generando un cuadro de isquemia intestinal con las consecuentes complicaciones que ello pueda tener. A nivel neurológico tenemos descrito lo que se conoce como el síndrome de Sneddon, que se manifiesta por una vasculopatía oclusiva de la circulación cerebral en presencia también del lívido reticularis. Este síndrome de Sneddon se asocia mucho con enfermedades reumáticas, especialmente con este síndrome antifosfolípido, y pues es algo que nos indica pensar en este síndrome cuando se nos presenta un paciente con una clínica neurológica focal y con manifestaciones cutáneas como el lívido reticularis. También debido a la constante presencia de trombos en la circulación cerebral, hay déficits cognitivos, entre los cuales se incluyen los déficits de memoria, como el que tenía nuestra paciente, y problemas para la marcha, problemas motores, problemas de sensibilidad y otros efectos o otras alteraciones que están un poco menos estudiadas, pero que también se ha visto que ocurren en estos pacientes son los episodios de psicosis, algunas epilepsias y las migrañas. A nivel hematológico, como ya dijimos, lo que más suele ocurrir es la trombocitopenia, ya que se atrapan todas las plaquetas, las anemias hemolíticas por el mismo fenómeno autoinmune, las púrpuras trombocitopénicas y las pruebas BDRL que siempre permanecen falsamente positivas, aunque si bien este hallazgo no es frecuente en todos los pacientes con síndrome antifosfolípido. A nivel pulmonar, lo que ya hablamos del embolismo que puede ocurrir, lo cual va a generar una hipertensión pulmonar. También pueden haber hemorragias alveolares y un síndrome de distrés respiratorio agudo. Siguiente, por favor. Gracias. A nivel cardiovascular, vamos a tener lo que se conoce como la endocarditis de Lippmann-Sachs, que es el engrosamiento y la formación de nódulos en las válvulas cardíacas, especialmente en la válvula mitral.
El problema de estas endocarditis es que muchas veces estos nódulos se desprenden y viajan por toda la circulación y usualmente llegan al cerebro y producen una ACV. Esta endocarditis de Lehmann-Sachs, si bien se asocia con síndrome antifosfolípido, también está muy fuertemente asociada en los pacientes con lupus eritematoso. Otras manifestaciones cardiovasculares que vamos a tener son los infartos agudos de miocardio debido a que los trombos obstruyen la circulación coronaria y episodios anginosos. En la piel, como la mayoría de enfermedades reumáticas, veremos algunos signos que nos pueden orientar hacia esta patología, como son el lido reticularis y el lido racemosa. El lido reticularis es este que vemos como a la izquierda de la pantalla, que es ese que forma como patrones circulares, cerrados, figuras geométricas completas, a diferencia de la lido racemosa, que son básicamente líneas que confluyen, pero que no forman figuras completas. Ahí al lado, en el centro y a la derecha, tenemos dos imágenes. En una vemos el brazo de una mujer con una lido racemosa. Vemos que son líneas que confluyen, pero que no nos forman ninguna figura completa ni ninguna figura cerrada. Y ya en el lado derecho ya tenemos lo que es como tal la lido reticularis. Ven ustedes ahí el patrón casi geométrico que se forma, casi como cuadraditos, circulitos que se forman por la confluencia de las líneas que forman figuras cerradas. También la presencia de úlceras a nivel de los miembros inferiores, principalmente como en el caso de nuestra paciente, es muy común en estos pacientes con síndrome antifosfolípido. Y en ocasiones estas úlceras pueden llegar a agravarse y formar gangrenas, especialmente gangrenas de los dedos, en los dedos de los pies. Entonces muchas veces los pacientes llegan a la clínica ya con los dedos totalmente necróticos y lo que tiene de base es un problema de tipo autoinmune que es el síndrome antifosfolípido. Otro hallazgo común en la piel de estos pacientes es la anetodermia, que es la ausencia o el déficit de fibras elásticas en la piel de estos pacientes, principalmente en algunos puntos, y esos puntos con déficit de fibras elásticas se verán como una piel que cuelga, como una piel arrugada o incluso como unos pequeños cráteres que son bastante sugestivos de síndrome antifosfolipídico. Siguiente, por favor. Debido a la obstrucción que se produce y a que los trombos están presentes en toda la circulación, vamos a tener también problemas a nivel renal, como son la lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica. A nivel gastrointestinal, también vamos a tener hemorragias digestivas, dolor abdominal, vamos a tener lo que es el síndrome de Budd-Chiari, que es la obstrucción a la circulación que sale de las venas hepáticas y que incluso también puede llegar a obstruir la porción suprahepática de la cava inferior. Debido a la isquemia que se genera en algunos órganos, especialmente en el esófago y en el estómago, vamos a tener perforación de vísceras huecas. En las suprarrenales, debido a los coágulos, se van a producir pequeños infartos que van a conducir a una insuficiencia adrenal. Y si es lo suficientemente grande el infarto, también puede generar dolor lumbar o abdominal. Y a nivel ocular, por la presencia de trombos en las venas en las arterias y venas retinianas, vamos a tener episodios de ceguera transitoria o amagurosis fugaz y neuropatía óptica isquémica. Entonces, como ya vimos, el espectro clínico de esta enfermedad es bastante grande y nos obliga a estar muy pendientes teniendo en cuenta los antecedentes que ya tenga nuestra paciente. Ahora mi compañero Jimmy les va a hablar de los diagnósticos o de los criterios diagnósticos que se usan para esta enfermedad y de su correspondiente tratamiento. Bueno, en este caso para el diagnóstico, ya llegamos a la parte de diagnóstico, como lo dijo Camilo pues en las anteriores diapositivas, ¿cuándo debemos sospechar un síndrome antifosfolípido? Nosotros recordemos que debemos sospecharlo cuando existe uno o más eventos trombóticos venosos o arteriales que no tengan una explicación aparente, y siempre en personas jóvenes. También podemos correlacionar o sospechar el síndrome antifosfolípido cuando tenemos eventos adversos relacionados con la gestación, como muerte fetal después de las 10 semanas, una demostración de insuficiencia placentaria durante los controles prenatales y un parto prematuro a causa de una preeclampsia severa, y también pues las múltiples pérdidas embrionarias, pero pues debe ser correlacionada debido a que deben ser menores a 10 semanas. Si el paciente además de estos escenarios puede presentar signos de otras enfermedades como livedo reticularis, una valvulopatía, soplos cardíacos, hallazgos neurológicos como un déficit cognitivo y lesiones de materia blanca en las neuroimágenes, pues la sospecha de que nosotros tengamos un síndrome antifosfolípido se incrementa. Adicionalmente, el diagnóstico previo de una enfermedad autoinmune de sistémica más común, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, nos incrementa muchísimo más la sospecha de síndrome antifosfolípido. Hay que recordar siempre que es bastante común encontrar pacientes que presentan dos enfermedades reumatológicas concomitantes,
sin explicación aparente. Entonces puede ser que un paciente tenga artritis y lupus, otros pacientes pueden llegar a tener lupus y SAP, otros pacientes incluso pueden llegar a cursar con 3 enfermedades o más reumatológicas. Por lo tanto, pues siempre que nosotros tengamos una enfermedad sistémica de tipo autoinmune, podemos sospechar SAP si encontramos estos signos clínicos. Siguiente, por favor. Entonces, el diagnóstico del síndrome antifosfolípido debe estar con base en una buena historia clínica que se debe enfocar en la naturaleza y la frecuencia de los eventos trombóticos previos. Debemos realizar una muy buena anamnesis acerca de los antecedentes ginecobstétricos relacionados con las pérdidas fetales, si ha existido trombocitopenia, historial de trombocitopenia y otros factores de riesgo para eventos trombóticos como el uso de anticonceptivos orales, las inmovilizaciones asociadas a trauma, el uso de anticoagulantes orales como la heparina, porque a pesar de que la heparina es un anticoagulante, puede desencadenar una trombocitopenia inducida por heparina. Además de eso, debemos indagar pues, en el historial familiar de eventos trombóticos, ¿sí? Los antecedentes de enfermedades como lupus y otros síntomas asociados a los mismos. Y por último, el diagnóstico también nos indica que debemos realizar pruebas para anticuerpos antifosfolípidos. Siguiente, por favor. Entonces, hay que recordar que no existen hallazgos que sean patognomónicos en el examen físico de, del síndrome antifosfolípido. Por lo tanto, es importante la correlación con las manifestaciones clínicas asociadas, ¿listo? Entonces, los anticuerpos antifosfolípido, pues como lo había mencionado al principio, son los anticuerpos anticardiolipina, que son pruebas de IgM y IgG mediante pruebas de ELISA. La demostración de esos anticuerpos nos sospecha un síndrome antifosfolípido. Los anticuerpos antibetados glicoproteína, mediados por IgG e IgM mediante pruebas de ELISA. Y por último, el anticoagulante lúpico, que es un procedimiento, la determinación del anticoagulante lúpico, que es un procedimiento que se realiza en 3 pasos. Para estas pruebas de anticoagulante lúpico, el primer paso que se hace es un tamizaje, pues que demuestre la presencia de una hemostasis prolongada, que sea dependiente de fosfolípidos. Para eso se hace una prueba que se llama una prueba de veneno de víbora de Russell diluida. Y lo que hace esto, pues no voy a ahondar mucho en la prueba, lo que hace básicamente es activar el factor 10 de la coagulación, que lo que hace es convertir la protrombina en trombina en presencia del factor 5. También se puede realizar un test de tiempo parcial de tromboplastina activado, pero esta prueba, digamos, no es muy específica para poder determinar un tiempo prolongado de coagulación. El segundo paso es mezclar el plasma del paciente pues, con un plasma que sea normal. Lo que se hace con este segundo paso es corregir los tiempos de coagulación y elimina pues, la posibilidad de que exista una alteración debido a una deficiencia de factores. Si pues, la coagulación permanece prolongada después de la adición del plasma normal a esta muestra, pues nos da una indicación de que existe algo que está inhibiendo la coagulación, la hemostasis. Y por último, lo que se hace para poder demostrar la presencia de anticoagulante lúpico es agregar una cantidad grande, o sea, una cantidad alta de fosfolípidos, que lo que hace es corregir la prolongación del tiempo de coagulación. Esto demuestra pues que existe una dependencia de la hemostasis a expensas de fosfolípidos. Hay que recordar, es importante saber, bueno, ¿qué pasa con los pacientes que ya tienen anticoagulación? ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta que los resultados de estas pruebas, de estos anticuerpos, no se ven afectadas por el uso de los anticoagulantes tanto orales como inyectados. Los anticuerpos antifosfolípido pueden verse aumentados por otras causas, ¿sí? Como lo dijo Andrés, puede existir un aumento de los anticuerpos antifosfolípido debido a neoplasias, a infecciones o también asociado al uso de fármacos como los anticoagulantes orales. Siguiente. Bien, en este cuadrito que está en esta diapositiva, este sacado de UpToDate, nos da una clasificación de los criterios del síndrome antifosfolípido que se llaman los famosos criterios de Sapporo. Entonces, los criterios de Sapporo básicamente son unos criterios que nos determinan la posibilidad, ¿sí? O la determinación de un síndrome antifosfolípido que consta de 2 criterios clínicos y 3 criterios de laboratorio, ¿sí? Los criterios clínicos, pues como nos dice acá el cuadrito, pues es una trombosis vascular que consiste en uno o más episodios de trombosis arterial o venosa de vasos pequeños de cualquier tejido u órgano. Esta confirmación se debe realizar mediante estudios de Doppler
o sea, ecografía Doppler, o de histopatología, con la excepción de la trombosis venosa superficial. ¿Listo? El segundo criterio clínico, pues, es la morbilidad asociada al embarazo. Entonces, recordemos que la morbilidad asociada durante el embarazo, pues, está determinada por una o más muertes inexplicables del feto, que es morfológicamente normal, o sea, que no presenta ninguna normalidad incompatible con la vida, o más allá que sea más allá de la 10ª semana de gestación, ¿sí? Otro de los criterios de la morbilidad durante el embarazo es uno o más nacimientos prematuros de un neonato que sea, pues, prematuro antes de las 34 semanas de gestación, ya sea debido, pues, a una eclampsia severa o preeclampsia, ¿listo? O también por una insuficiencia placentaria. Y el último criterio de la morbilidad durante el embarazo es que haya tenido la paciente, pues, 3 o más abortos espontáneos consecutivos, ¿sí? Inexplicados antes de la 10ª semana de gestación, ¿sí? Ya sea debido a anormalidades maternas, ya sea anormalidades anatómicas u hormonales. Y por último, pues tenemos los criterios clínicos que nos indican, ya lo habíamos determinado en los famosos criterios del anticuerpo antifosfolípido, los anticuerpos anticardiolipina, ya sean IgM o IgG, que deben estar por encima de las 40 unidades internacionales de fosfolípido y que debe estar por encima del percentil 99 o mayor. ¿Listo? El segundo, pues, es un anticoagulante lúpico que esté presente en el plasma, que está con una diferencia de mayor a 12 semanas a partir de la presentación del cuadro clínico, ¿sí? Y por último, pues el anticuerpo beta-2 glicoproteína, que sea IgM o IgG mediante una prueba de ELISA, también que tenga una diferencia, que sea detectable con una diferencia de 12 semanas por encima de la presentación del cuadro clínico. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos mediante estos criterios de Saporo el síndrome antifosfolípido? Siempre que exista por lo menos un criterio clínico y un criterio de laboratorio. ¿Listo? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene una trombosis vascular que sea espontánea, sin ninguna causa, que no haya sido asociado a trauma o uso de anticonceptivos, o por una hipertensión pulmonar, entonces yo sospecho síndrome antifosfolípido y lo confirmo con una prueba de laboratorio. Siguiente, porfa. Entonces, también es importante aclarar que debemos, aparte de buscar síndrome antifosfolípido, otras causas de trombosis. Recordemos que también existen otras trombofilias que son heredadas, por ejemplo, la mutación del factor 5 de Leiden, la mutación del gen de protrombina, la deficiencia de atitrombina, la deficiencia de factor C o de factor S. Debemos buscar también si no existen otras obstrucciones vasculares causadas por trauma, causadas por una isquemia, ¿sí? Debemos buscar también signos de hemoglobinuria paroxística nocturna, trombocitopenia inducida por heparina, que también nos puede determinar la presencia de trombos en pacientes que usan anticoagulantes. Y pues también mirar si existen neoplasias mieloproliferativas, ya sea tipo leucemia, linfoma, que nos indique la presencia de una anormalidad en las líneas celulares de tipo mieloide. Siguiente, porfa. Entonces, para la determinación, también en caso de las mujeres que, pues en edad pues, de embarazo, o sea, poder embarazarse, también debemos buscar otras causas de pérdidas, ya que pues es posible que las mujeres cursen con alteraciones cromosómicas que sean incompatibles con la vida, por ejemplo las monosomías, ¿sí? Anormalidades anatómicas en el útero determinadas también durante los controles prenatales mediante ecografía y pues exámenes de rutina, y pues también buscar la presencia de otros trastornos endocrinos en las pacientes que cursen con embarazos y pérdidas recurrentes. Por ejemplo, el hipotiroidismo es una causa de pérdidas durante el embarazo. Siguiente, por favor. Entonces, ahora, nosotros, ¿cómo vamos a tratar el síndrome antifosfolípido? Entonces, nosotros debemos clasificar a los pacientes según el riesgo que tengan. Entonces, nosotros hacemos una trombofilaxis primaria a pacientes que nosotros sospechamos síndrome antifosfolípido, pero que aún no hayan desarrollado trombosis y se encuentren títulos elevados de los anticuerpos antifosfolípido. Entonces, para estos pacientes no es necesaria una medicación bastante severa, si lo que debemos hacer es simplemente un manejo no farmacológico y un manejo farmacológico
Por ejemplo, pues en el manejo no farmacológico podemos encontrar un control de factores de riesgo que nos puedan asociar a eventos trombóticos futuros. Por ejemplo, si el paciente pues, es fumador, si es muy sedentario, si usa, en el caso de las mujeres que usen anticonceptivos orales, que pacientes que presenten hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus o síndrome nefrótico. Y mientras que el manejo farmacológico en pacientes que todavía no han debutado con un evento trombótico, pues podemos realizar un tratamiento profiláctico con antiagregación plaquetaria, con un ASA, ¿sí? Ácido acetilsalicílico, una aspirina de 75 a 150 miligramos diarios en vía oral para el manejo de esta durante el tiempo que requiera. La sospecha, pues, de que en el caso de que curse con un evento trombótico, pues ya se cambia el tratamiento. Esto de hidroxicloroquina y cloroquina, como está subrayado, está como en negrita, esto es para los pacientes que presentan lupus eritematoso sistémico. Debido a que la hidroxicloroquina y la cloroquina, pues, aparte de, digamos, poder disminuir el estado proinflamatorio del lupus, también se ha demostrado que tiene grandes propiedades antiagregantes. Entonces, este se usa para, digamos, un tratamiento como mucho más global en el paciente con riesgo de síndrome antifosfolípido. Siguiente. Cuando el paciente curse con un evento trombótico agudo, pues debemos tener en cuenta que el tratamiento inicial para los pacientes con síndrome antifosfolípido es la anticoagulación. Por lo general, los medicamentos de elección son la heparina en conjunto con la warfarina. Esto se usa cuando el paciente tiene un evento trombótico agudo. Y después del tratamiento con estos dos medicamentos, se sigue una terapia que es indefinida con la warfarina en la mayoría de los pacientes. Hay que recordar que en las mujeres embarazadas, ¿sí? Las mujeres en edad gestacional y que están en embarazo, no se les debe dar warfarina, porque la warfarina tiene un altísimo riesgo teratogénico. Entonces lo que se hace es cambiar el medicamento por una heparina de bajo peso molecular que sea de administración perdón, eh, eh, ¿cómo se dice? Subcutánea, perdón, subcutánea. ¿Listo? Eh, ¿Por qué nosotros seguimos con la warfarina en pacientes en pacientes no embarazadas? Porque existe un alto riesgo de que el paciente vuelva a cursar con un evento trombótico, ¿sí? Eh, Existen estudios, pues, que indican que el uso de anticoagulantes directos, como los nuevos anticoagulantes que se han presentado en el mercado, como el rivaroxaban, el apixaban, el dabigatran y el edoxaban, son menos efectivos para el manejo de eventos trombóticos asociados al síndrome antifosfolípido que la warfarina o la heparina bajo peso molecular. Para eventos trombóticos agudos, ¿sí? El manejo inicial que nosotros debemos hacer es con una heparina de bajo peso molecular junto con la warfarina durante un periodo mínimo de 5 días hasta que el INR, ¿sí? Que es un indicador que nos indica los tiempos de coagulación, se encuentre dentro del rango terapéutico que debe ser menor, que debe ser entre 2 a 3, ¿listo? Y que se encuentre en estos valores más o menos durante 2 días consecutivos. Si estos valores se encuentran durante 2 días consecutivos, el paciente pasa a un tratamiento con warfarina de forma indefinida. ¿Listo? Hay que recordar que cuando el paciente cursa con un evento trombótico agudo, tanto la heparina de bajo peso molecular como la warfarina deben administrarse concomitantemente, o sea, juntos. ¿Listo? Siguiente. Entonces, cuando un paciente cursó con el primer evento trombótico y no está embarazada, entonces dijimos, bueno, ya le tratamos el evento trombótico, entonces, ¿qué vamos a hacer con él? Entonces, para eso hacemos un tratamiento mediante una tromboprofilaxis secundaria. Entonces, esto se hace con pacientes con diagnóstico de SAP, con historial de trombosis en hombres y mujeres que no estén embarazadas, ¿listo? Entonces, hay dos tipos de trombosis que nos pueden dar en el síndrome antifosfolípido. Recordemos que es la trombosis venosa y la trombosis arterial. Para los pacientes con trombosis venosa es recomendable pues una anticoagulación con warfarina teniendo como objetivo un INR que esté entre 2 a 3. ¿Listo? En el caso de las mujeres embarazadas se debe administrar heparina de bajo peso molecular por vía subcutánea, como lo dije anteriormente. Y para los pacientes que presentan episodios de trombosis arterial, el manejo del síndrome antifosfolípido se debe realizar con warfarina, en el caso de una mujer que no está embarazada, y con un ASA, ¿sí? De 75 a 150 miligramos por día,
debido a que existe un alto riesgo cardiovascular en estos pacientes. ¿Listo? Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo y cómo podemos parar la anticoagulación? Entonces, hay estudios que indican, actualizados, que nos indican que cuando se suspende un tratamiento con anticoagulación, existe de un 50 a un 70% de que los pacientes vuelvan a cursar con un evento trombótico en un futuro. Entonces, si yo le retiro a un paciente la heparina o la warfarina, hay un 70% máximo de riesgo durante el primer año y por cada año que pase se aumenta un 30% el riesgo de sufrir un evento trombótico adicional. Por lo tanto, no es recomendable por ahora suspender algún tratamiento para los pacientes de síndrome antifosfolípido, a menos que sean pacientes que sean de bajo riesgo o que no hayan cursado con el primer evento. ¿Listo? Siguiente. Ahora, ya que estamos hablando del síndrome antifosfolípido, vamos a hablar del catastrófico. ¿Yo cómo trato un síndrome antifosfolípido catastrófico? Pues cuando yo tengo un síndrome catastrófico, yo debo establecer dos objetivos. El primero es tratar cualquier factor desencadenante. ¿Cuáles son estos factores desencadenantes? Son, por ejemplo, el uso temprano de antibióticos cuando se sospecha alguna infección, la amputación de cualquier órgano necrosado, cuando se tiene extremo cuidado en los pacientes con SAF que deban someterse a una intervención quirúrgica o a un procedimiento que sea muy invasivo. Y el segundo es pues tratar los continuos fenómenos trombóticos y suprimir la cascada de citoquinas debido a que este SAF catastrófico, como es multisistémico, puede cursar con un evento proinflamatorio que aumente las citoquinas y aumente la cascada de coagulación. Entonces, nosotros cómo debemos, este algoritmo que nos está acá, esta imagen, pues es muy interesante, nos dice cómo debemos abordar básicamente un SAF catastrófico, pues mirar qué tan grave está, si el paciente pues no está en riesgo de perder la vida, entonces pues lo que se hace es una anticoagulación con heparina intravenosa, más una dosis elevada de glucocorticoides para disminuir esta cascada de citoquinas. Si existe una mejoría clínica, pues lo que se hace es bajarle a los glucocorticoides y bajar un poquito la dosis de anticoagulantes y administrar un anticoagulante oral. Luego, en el caso de que el paciente pues presente un riesgo o una situación que sea de urgencia vital, que comprometa su vida, lo que hacemos es darle una anticoagulación con heparina intravenosa y adicionalmente a eso se le da una dosis elevada de glucocorticoides. Se le puede dar también otros tratamientos como gamma globulina intravenosa o un recambio plasmático, que digamos que eso se usa exclusivamente para estos casos, ¿sí? Si el paciente presenta mejoría clínica, pues le bajamos a los glucocorticoides y le adicionamos antiagregantes orales, ¿sí? Anticoagulantes orales. Entonces le quitamos la intravenosa y le damos anticoagulantes orales. Si el paciente no mejora, lo que nosotros debemos hacer es añadir otros fármacos que nos sirvan como terapias alternativas, como la ciclofosfamida, la prostaciclina, los fibrinolíticos y la defibrotida. ¿Listo? Siguiente, porfa. Entonces, ¿para qué nos sirven estas terapias? Entonces, ¿para qué nos sirven? ¿Cómo debemos anticoagular? Antes de eso, antes de decir lo que decía en esta diapositiva, entonces lo que hacemos es administrar heparina intravenosa, ¿sí? Más o menos se recomienda una dosis aproximadamente unas 5.000 unidades de heparina, ¿sí? Una infusión continua de 1.500 unidades cada hora, ¿sí? Entonces luego se hace unos tiempos, mientras se hace ese tratamiento, se hace un control estricto de los tiempos de protrombina y de tromboplastina, y si es satisfactorio, entonces se mantiene la heparina intravenosa de 7 a 10 días, ¿listo? Luego, cuando el paciente mejora, se sustituye por una terapia anticoagulante oral. Aunque es recomendado, pues, hay que mantener los tiempos de coagulación y monitorear el INR, que debe estar entre 2 y 3. Entonces, siempre es necesario una monitorización constante del paciente durante este tratamiento. Los glucocorticoides, cuando se adicionan en un paciente que, pues, presenta un riesgo que no es vital, entonces se da glucocorticoides intravenosos con el motivo de reducir la cascada de citoquinas. Entonces se les da, por ejemplo, en el caso de estos pacientes, una infusión de metilprednisolona de 1.000 miligramos por día durante 3 a 5 días y después, seguido, se le da metilprednisolona intravenosa de 1 a 2 miligramos por kilo por día y pues se mantiene dependiendo de qué tanta respuesta terapéutica tenga el paciente.
Cuando el paciente cursa con un peligro que es vital, se le da gamma globulinas aproximadamente unos 400 miligramos por kilo por día, ¿sí? Durante unos 5 días. El recambio plasmático se usa para, digamos, en este caso, eliminar estos anticuerpos antifosfolípidos momentáneos y beneficia, pues, la recuperación del paciente. Además, el plasma fresco, pues, que se administra contiene anticoagulantes naturales y esto puede ser beneficioso cuando estos, pues, estos compuestos que están dentro de este plasma eh, se consumen durante el proceso de coagulación. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que esos recambios plasmáticos deben ser solamente pacientes con SAF catastrófico, ¿sí? Esto se debe hacer durante 3 a 5 días hasta que el paciente presente una mejoría. Y las terapias alternativas, como los fibrinolíticos, por ejemplo, se justifican en pacientes que no responden a la heparina, ¿sí? Se usa, por ejemplo, streptoquinasa, uroquinasa o activador de plasminógeno tisular, ¿listo? La ciclofosfamida eh, se usa, pero no se asocia mucho a una tasa alta de supervivencia, ¿sí? Se puede utilizar en casos de SAP catastrófico asociado a una reactivación o una recrudescencia del lupus eritematoso sistémico, o cuando tienen títulos muy elevados de anticuerpo anticardiolipina, y lo que hace es prevenir cualquier rebote de la enfermedad. La prostaciclina, pues recordemos que las prostaciclinas son una sustancia producida por el endotelio, provoca una vasodilatación de todos los lechos vasculares y pues inhibe la agregación plaquetaria. ¿Listo? El Ancrot es una sustancia purificada del veneno de la serpiente de pitón de Malasia, pues no sé si acá en Colombia se conseguirá, pero pues corrige, lo que hace básicamente es corregir las deficiencias del factor de prostaciclina y activador de plasminógeno, eh, pero pues realmente no se usa mucho. Y la defibrotida pues es un compuesto de una sal metálica alcalinizante que se ha mostrado que actúa como un potente inhibidor de la endotelina 1 y la agregación plaquetaria, es decir, es un vasodilatador, ¿sí? También inhibe la síntesis de tromboxano y es un inhibidor potente de la formación de coágulos. ¿Listo? Siguiente, por favor. Y ya para cerrar, pues vamos, recapitulemos nuestro caso. Mujer, 38 años, quien consulta en el contexto de una ACV tipo tromboembólico, con antecedentes de lupus eritematoso sistémico, con una pérdida espontánea y con 3 embarazos previos, ninguno que llegue a término, con un aborto espontáneo y 2 muertes fetales, quien adicionalmente tiene un cuadro de úlceras en miembros inferiores, con anticuerpos anticardiolipina positivos, con Doppler carotidio y ventroaxilar normales y con una tomografía de cráneo con marcados signos de atrofia. Pues se hace el diagnóstico de síndrome antifosfolípido y se emplean dosis elevadas de anticoagulantes e inmunosupresores de forma ininterrumpida. Sin embargo, el tratamiento fue pues algo tardío, la respuesta terapéutica fue mala y la mujer sigue haciendo ACVs a repetición que le provocan la muerte 2 años después de realizar el diagnóstico, o sea, a los 40. Desde el punto de vista anatomopatológico, en la biopsia pues se encuentran varias lesiones cerebrales que son compatibles con infartos cerebrales como de larga data y de distinto proceso de evolución. Ese sería el caso. Listo, entonces ya para cerrar esta charla conviene como dar ya unos mensajes finales. Aquí tenemos las referencias que usamos. Entonces el mensaje que es importante llevarse para la casa es que para diagnosticar este síndrome, si bien es importante tener un laboratorio adecuado, es muy importante estar pendiente de las manifestaciones clínicas que puede tener. Entonces, siempre estar pendientes o siempre estar alertas en pacientes jóvenes, mujeres con eventos obstétricos adversos a repetición, que tengan eventos trombóticos a repetición. Todo eso nos debe hacer sospechar de este síndrome, porque de nuestra sospecha va a depender que esta paciente reciba un tratamiento adecuado, ya que muchas veces ellos llegan es por consultas a
a la medicina general, pues por problemas en la memoria, por problemas en la coordinación de algunos de sus miembros, por úlceras que muchas veces pueden confundirse con otras cosas, y dejamos pasar por alto esto. Y entonces, como vimos en este caso, esta paciente que duró un buen tiempo sin recibir tratamiento, vemos que a pesar de que cuando ella lo recibió, ella eventualmente terminó falleciendo. ¿Por qué? Porque ya había pasado mucho tiempo y porque ya había tenido varios eventos cerebrovasculares, pues ya ha tenido varios eventos cerebrovasculares que condicionaron una mala calidad de vida muy posiblemente en esta mujer. Entonces, el mensaje primordial es tener en cuenta esta enfermedad siempre que presenciemos eventos trombóticos que no tengan una explicación y que sean a repetición. Y pues ya para los que quieren dedicarse a la reumatología en estas áreas, conviene también que hagan un seguimiento muy estricto a los pacientes que tengan a ellos, que tengan a su cargo, así no hayan tenido fenómenos trombóticos, porque eventualmente pueden terminarlos desarrollando. Entonces ya si hay alguna pregunta o si alguien quiere agregar algo, pues que abra el micrófono y nos cuente. Chicos, los felicito, me parece que fue una buena charla, fueron precisos y concisos en la información. De todas maneras, estas enfermedades autoinmunes siempre son complejas de abordar y de entender y creo que hicieron pues un buen abordaje inicial y pues adicionalmente hayan puesto el caso creo que ejemplifica aún más la revisión que hicieron, entonces de todas maneras los felicito, me pareció una buena revisión. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo o alguna pregunta? Una pregunta en el chat, Camilo pregunta que cuál es la definición de SAP catastrófico, pero pues no sé si de pronto puedan eh, responder de manera corta. Sí, pues la definición que nos dan de síndrome antifosfolipídico catastrófico es el que afecta a 3 o más órganos en un plazo usualmente menor a 2 semanas, que requiere ya que el paciente sea llevado a una unidad de cuidado intensivo. Y pues obviamente con la presencia de anticuerpos antifosfolípidos pues en títulos altos. Esa será como la definición más sencilla que uno encuentra de síndrome antifosfolípido catastrófico. Sí, bueno, en este caso hay una pregunta que me dice Juan Sebastián Montealegre, me dice que si hay una recomendación específica en la suspensión y reanudación de anticoagulantes en pacientes que van a cirugía. Sí, sí la hay. De hecho, muchos consensos y muchas guías de manejo indican que pacientes que presentan anticoagulación de tipo oral o tipo inyectada, esta debe suspenderse por lo menos unos 5 días antes de cada procedimiento quirúrgico y deben reanudarse una vez que haya pasado 24 horas después de la cirugía, debido pues que el paciente va a estar en un estado de convalescencia y va a permanecer inmóvil. Listo. Creo que no quedan más preguntas, entonces muchísimas gracias a ustedes, los expositores, excelente charla, y gracias a todos por asistir. Nos vemos en la próxima charla, que es el miércoles que viene. Muchas gracias. Hasta luego.